días a todos, Dios los bendiga. Cuando nosotros veníamos estudiando el Evangelio de Juan, siempre habíamos estado definiendo que el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros creamos en Jesús. El propósito del apóstol Juan es que creamos que Jesús es el Señor. Y él afirma que creyendo en Jesús como Señor, eso nos va a permitir tener vida en su nombre. Amén. Ahora, el Evangelio de Juan no solamente es para predicar en la calle, porque sí, claro, se puede enseñar en las calles y se puede enseñar a aquellas personas que no creen en Jesucristo, que no han conocido a Jesucristo como Señor. Pero el Evangelio de Juan también nos invita a que sea predicado dentro de la iglesia, porque dentro de las iglesias también hay religiosos que no han conocido a Jesucristo. ¿Sí me hice entender en eso? No es una muy buena noticia, pero dentro de las iglesias hay personas religiosas que uno inclusive en su humanidad, uno ni siquiera entiende, ve, ¿y por qué van? ¿Por qué asisten? ¿Por qué quieren oír? ¿Cuántas personas en su vida han escuchado, no sé, cualquier cantidad de sermones y no pasa nada en sus vidas? Mire, yo soy de los que cree que cuando Jesús llega a nuestras vidas, mis amados, nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ser transformada. Yo no puedo pensar que Jesús vino a mi vida y todo siga igual y no haya una transformación real. Así que para el religioso también va esta enseñanza. Para aquel que está repleto de tradición, de costumbre, que solo viene por un asunto automático, no sé, casi que por inercia, también es para usted el Evangelio de Juan. Y es muy importante que usted preste atención a lo que el apóstol Juan quiere compartir. Hoy yo quiero hablar de una nueva etapa en el Evangelio de Juan. Hasta el capítulo 4, el Evangelio de Juan había estado mostrándonos la gloria de Cristo y cómo esa gloria de Cristo era superior a cada una de esas instituciones de los judíos. ¿Cuáles instituciones estuvimos hablando? Estuvimos hablando del templo, de las bodas, del sacerdocio. Estuvimos hablando de ese pozo con la samaritana. Todo esto estuvo allí para que nosotros pudiésemos ver cómo la gloria de Cristo está por encima, es superior a todas esas instituciones judías. Y a partir del capítulo 5 nos va a mostrar otro escenario, otro aspecto de la gloria de Cristo como algo superior a. Y va a hablar ya es de aquellas festividades que ellos celebraban. Una de ellas es la que se encuentra en el capítulo 5 de Juan, y es el Sabbat, el famoso Sabbat o el sábado. Para los judíos, el sábado es un asunto, una festividad que se hace cada sábado, como su nombre lo indica. También va a hablar de otra festividad como la Pascua, y así sucesivamente hasta el capítulo 10 nos va a mostrar algunas fiestas. Juan va a hablar de algunas fiestas, pero nos va a mostrar cómo la gloria de Cristo está por encima de eso. En otras palabras, de una manera muy especial, el apóstol Juan no dejó ningún espacio para aquel que escuchara su evangelio y estuviera pensando que por ser judío, que por cumplir con una institución o por estar dentro de una festividad, era salvo. Juan nos va a acorralar y nos va a decir: sin Jesucristo, todo eso es nada, incluyendo el Sabbat. Y ahí van un poco atacados o muy atacados, no solamente la religión judía, sino también una religión que está en medio de nosotros,
en nuestro contexto, y son los adventistas del séptimo día. Y aquí Jesús nos va a mostrar cómo su gloria está por encima de todo ello. La gloria de Cristo en las festividades judías. Y el primer aspecto que yo quiero que entendamos sobre todo este acontecimiento en un día sábado, en el capítulo 5, nos muestra que la gloria de Cristo es superior al sábado. Está por encima del sábado. La gloria de Cristo tiene toda la autoridad y está por encima de esa fiesta, de ese día como tal. Hay 1, 2, 3, 4 versículos que hablan directamente en este pasaje del sábado. 4 versículos. Me enseñaron a mí en hermenéutica que cuando uno ve una palabra que se repite constantemente dentro del pasaje, entonces por ahí es el asunto. Eso fue la primera clase que me enseñaron a mí de hermenéutica. Y quiero que miremos esos versículos. El versículo 1 me dice, capítulo 5 de Juan: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta fiesta no era ningún otro día distinto al sábado. Era una fiesta que se hacía específicamente en ese día, y lo vamos a ir confirmando. Si usted mira el versículo 9, parte B, vamos a leerlo todo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era qué? Día de reposo aquel día. Equivale a sábado. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. 4 versículos que me hablan específica y directamente del Sabbat. ¿Qué encuentro yo aquí? El Señor Jesús está mostrando y está demostrándole a ellos que Él era superior a ellos, que Él estaba por encima, que Él tenía mayor autoridad sobre el Sabbat. Jesús, asistiendo a una fiesta en Jerusalén, comienza a desarrollar este ministerio, pero los religiosos comenzaron a ver a Jesús y su conducta muy cuestionable, pues estaba quebrantando una de las mayores fiestas para ellos, una de las leyes más importantes para ellos, que era el día de reposo. Jesús comienza de una manera muy pedagógica a demostrarles que Él estaba por encima de ese día, de esa fiesta. Pero los judíos ortodoxos veían esto como algo grave. Ellos habían diseñado una ley tras otra, escribiéndolas para establecer todas las actividades del día de reposo. Leyendo algunos historiadores, dicen que en el Talmud pueden haber hasta 39 normas, reglas para cumplir el día sábado. 39 que habían que cumplir. De esas 39, las personas no podían viajar, apurarse, cocinar, comprar, vender, sacar agua, caminar más de cierta distancia, alzar algo, luchar en una guerra, sanar en un sábado. No podía considerar ninguna clase de trabajo. Es más, estaba reglamentado que si un enfermo se sanaba, no podía levantar el lecho. El lecho era ellos usaban en la época como una esterilla. ¿Conocen lo que sí me hago entender? La esterilla. Es una esterilla que se usa y se pone en el suelo, y ahí se acostaban los enfermos, que era algo así como de este material, de esta canasta.
Ellos, cuando por alguna situación recuperaban o restauraban su salud y se tenían que parar, tenían que dejar eso, si era sábado. Ojo, si era un sábado. Entonces no podían hacer eso. Eso ya estaba dentro de la mecánica y dentro de la religiosidad de aquellos fariseos de la época. Por eso, Jesús, de una manera muy especial, les va demostrando cómo Él está por encima de ese día de reposo. ¿Por qué lo demostró? ¿Cómo se lo demostró? Pues dice el versículo 2 que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había allí un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Qué tremendo esto! Jesús sanó a un hombre en una condición tan lamentable, con una historia que inclusive es una historia de esas historias crueles. Es una historia cruel. Es una historia cruel porque este hombre que estaba allí enfermo no podía lanzarse, no podía tirarse al agua. Pero ahorita más adelante voy a explicar un poco acerca de eso. Todavía me quiero mantener en el tema de cómo la gloria de Cristo es superior al sábado. Solo que les estoy contando, lo demostró a través de la sanidad de este hombre que estaba enfermo. Lo demostró diciéndoles que por encima del día, por encima de la fiesta, estaba la necesidad de los hombres. Para Cristo, por encima de una fiesta, es lo que mi alma necesita, porque Él quiere saciar es la sed de mi alma, no la sed de mi religión, no la sed de mi ritualismo. Jesús quiere sanar eso. Y hay un pasaje que me pareció muy especial, un poco más amplio en el tema del Sabbat. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo 12. Allí aconteció algo también muy particular. ¿Allí qué pasó? En Mateo capítulo 12, versículos 6 al 8, Jesús dice, pues os digo que uno mayor, ya están todos allí, es que yo a veces me apresuro, discúlpeme. Mateo capítulo 12, versículos del 6 al 8, dice Jesús, pues os digo que uno mayor, que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué había pasado aquí? Los discípulos habían llegado tal vez de algún viaje, de alguna caminata, y estaba permitido por la ley que ellos, si encontraban algunas espigas, ellos las podían recoger y de esas cortar y sacar para hacer masa y poder prepararse en un alimento. Ellos llegaron, dice el capítulo 12, en aquel tiempo iba Jesús por el sembrado en un día de reposo, dice el versículo 1, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Dentro del templo no estaban obligados a cumplir con esa norma, pero ellos lo ignoraron. Dentro del templo no había esa ley tan estricta. Ellos inclusive tenían el permiso de pasar por encima de ese día y cumplir
con lo que Dios les había enviado. Amén, me estoy haciendo entender. Dios nos enseña en este pasaje que la necesidad humana y la salud tienen prioridad sobre el sábado. Los rituales, las tradiciones no son más importantes que las personas en sí mismos. Debemos preguntarnos si quebrantar el sábado es superior a suplir una genuina necesidad. ¿Será más importante una fecha? ¿Será más importante un día que la necesidad del ser humano, especialmente la necesidad espiritual? Cristo, según Mateo capítulo 12, versículo 8, me dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Está por encima del día. Así que lo importante aquí no es el día como tal. Lo esencial es que Cristo, como Señor del día, puede valerse de su señorío, de su autoridad para suplir la necesidad, especialmente la espiritual. Este día no es más importante que suplir la necesidad del pueblo. Nuestro propósito de reunirnos hoy no es cumplir con el domingo, con el día de reposo y de descanso. Ese no es nuestro único propósito. Es fundamental la edificación de la iglesia. Es fundamental la sanidad, no solamente la física, la emocional, la espiritual, la restauración de las vidas, de las relaciones, de los matrimonios, el cuidado de nuestros hijos. Eso es lo que la humanidad necesita y eso está por encima del día. Yo, estando en la banca, hubiera dicho amén. ¿Por qué es más importante usted, yo, nuestras necesidades que el día como tal? Cristo me está diciendo aquí que su gloria es superior al día de reposo, que el alma del individuo es más importante para él que el mismo sábado. La gloria de Cristo en esta festividad sabática es superior a toda enfermedad. ¿Qué es lo que Cristo demostró para que su gloria fuera superior? Nada, ninguna enfermedad estaba por encima de Cristo. Nada superaba su poder y su autoridad. Versículos 2 al 9, volvamos a Juan, Evangelio según San Juan. Capítulo 5. Vamos a leer. Versículo 5 en adelante, hasta el 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cruel, ¿cierto? Es una realidad muy triste. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Qué lindo el amor de Cristo aquí en este pasaje. Un amor de esos incomparables. Y ese amor lo sentí tan fuerte en este pasaje porque me llamó mucho la atención un hombre acostado en el suelo, 38 años, cuadraplégico, no se podía mover. 38 años.
Es el típico hombre o típica mujer o aquella persona que yo llamo el hombre o la mujer sinceramente equivocado. Era un hombre sinceramente equivocado. ¿Y por qué lo llamo así? El texto nos está diciendo una historia muy particular. La historia, lo que estaba ocurriendo allí en Betesda, en ese estanque, el versículo 2 al 5 me dice varias cosas. Dice que y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este pasaje tenemos que leerlo con mucho cuidado, porque el pasaje, la historia está allí, pero eso no significaba que eso ocurría así. Voy a ilustrar lo que estaba pasando. Pórtico de Betesda, sentados, el estanque ahí, y sentarse uno todo el día a esperar. Si el agua se mueve es porque descendió un ángel, movió el agua y el primero que se lance era sanado. Entonces, claro, ese mito hizo que muchos enfermos estuvieran ese día allá sentados esperando. Y usted tenía migraña, usted corría rápido y se lanzaba. ¿Cuál era el problema de este hombre? Es que no me podía mover. Usted se imagina unos 38 años esperando que esa agüita se mueva y yo sin poderme mover y todos tirándose en de primero. Es un asunto cruel, es macro, es durísimo. Y Jesús llegó donde este hombre que estaba sinceramente equivocado, porque eso no iba a pasar. Es un mito, pero que está registrado, pero no significaba que había un ángel, porque no hay un registro bíblico que diga que había un ángel que bajaba y que Dios había ordenado que bajaran ángeles y eso se hiciera. Eso no pasaba, pero dentro de su cultura habían asimilado ese mito como una realidad y él quería lanzarse pronto. Llega Jesús con todo su amor, con toda su misericordia. ¿Y qué le pregunta? ¿Cuántos quisiéramos oír esa pregunta de Jesús? ¿Quieres ser sano? Todos quisiéramos recibirlo. Y llega Jesús y ve a este hombre que está esperando 38 años. Me hizo acordar de los pensionados en Colombia que siguen esperando y esperando y esperando a ver cuándo se mueve el agua. Y el agua nada que se mueve. Pues cuando el agua no se mueve y no se va a mover y no va a bajar un ángel, entra en escena ¿quién? Jesús. Juan escribe esto para que usted y yo conozcamos a Jesús, entendamos quién es Jesús, creamos en Jesús y creyendo en Él tendremos vida eterna. Creyendo en Jesús podemos tener vida eterna. Para eso está este registro, para decirle a los judíos, a los religiosos, el amor de Cristo está por encima de un día. Y Jesús va y le pregunta con semejante, ¡oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! Y Jesús va y le dice, ¿quieres ser sano? Él era un hombre con una fe sincera, puesta en lo que no le iba a proporcionar ese beneficio, esa salvación. Pero Jesús percibe su fe, la ve, porque Él como Señor sabía de esa fe, va donde Él y le demuestra, no solamente a Él, le demostró a todos los judíos que su gloria estaba por encima del día y de cualquier enfermedad, y lo sanó ese día. Algunos autores llamaban a esta práctica superstición ridícula. Este hombre
cuando escucha a Jesús, todavía no comprendía en ese momento todo lo que le iba a pasar. Por eso él hace una pregunta. Señor, le respondió el enfermo, versículo 7. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Esto es muy duro, hermanos. De verdad que esto es una condición del ser humano. No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Siempre hay otro que me gana. Siempre hay otro. 38 años este señor, viendo cómo los demás le ganaban, y él conservó una esperanza durante 38 años. Pero llega Jesús en el momento exacto, en el momento soberano y por el puro afecto de su voluntad, y le pregunta: ¿usted quiere ser sano? Este hombre, con esta respuesta, por supuesto, era obvio que sí. Él no dijo literalmente, pero le dijo: mira, no he podido, llevo 38 años haciéndolo. Para Jesús eso fue un sí. ¿Y qué le responde Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. La manifestación de la gloria de Dios. ¿O usted cuándo ha visto hacer eso? ¿Saben una cosa? Ni siquiera nosotros hemos visto eso. Que un hombre cuadrapléjico de 38 años lo haga. La gloria de Cristo se manifestó ese día. No estoy diciendo que Jesús no lo haya hecho, ni no lo pueda hacer en el día de hoy. No me vaya a entender mal. Jesús puede hacer eso y mucho más. Es más, yo estaba muerto y Él me resucitó. Yo estaba muerto y eso es un gran milagro. Yo estaba muerto en delitos y pecados y no sabía nada de Él, ni me interesaba nada de Él, ni pensaba en nada de Él, y no me importaba nada de Él. Y un día Él, por su gracia y su bondad, me dijo: sígueme. Y gracias a su misericordia, hasta puedo estar hoy aquí parado sin merecerlo. No hay nadie que me ayude. No solamente es un grito de falta de fe, no hay nadie que me ayude. Es un grito de esperanza. Necesito que alguien me ayude, Señor. Y Jesús aparece y al instante lo sana. Iglesia, el versículo 7 nos dice que este hombre, con su respuesta, no tengo quien me ayude, fue un clamor, fue un grito de auxilio al Señor. Porque aún en el plano espiritual, no solamente en el físico, sino aún en el espiritual, nosotros tampoco podemos por nuestros propios medios. Necesitamos la intervención divina para que Él nos ayude, para que Él nos levante, para que Él nos salve, para que lleguen las palabras curativas de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Claro, iglesia, aparecieron inmediatamente los enemigos, los que perseguían a Jesús, y empezaron a preguntar. Entonces, versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Yo me preguntaba: hombre, pero ¿cómo se le ocurre a uno? Este hombre, 38 años tirado en el suelo, y estos se preocuparon porque levantó una esterilla. Tan malos los judíos y esos fariseos, muy malos. Pero ¿sabe una cosa? Así somos nosotros. Muchas veces nos preocupamos por una cantidad de arandelas y olvidamos lo esencial. Jesús está más interesado en la salvación de los hombres, no solamente de los que no le conocen allá afuera, sino en la salvación de los religiosos que asisten aquí, de aquellos religiosos que están acostumbrados, que vienen porque ese man predica muy bueno, que vienen porque se sienten muy acompañados.
Y no les estoy diciendo váyase, no, les estoy diciendo entréguele su vida a Jesús. Porque la gloria de Cristo está por encima de la religión. La gloria de Cristo está por encima de las festividades como el sábado. Está por encima de nuestras enfermedades, porque Él las puede sanar. Él también puede decirte, levántate y anda. Y si estás muerto, también como a Lázaro, también te puede decir, Lázaro, ven fuera. Porque esa es la gloria de Cristo. ¿Y para qué está eso registrado aquí? Para que usted y yo creamos en Jesús y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Lástima que el tiempo me pudo. Pero quiero terminar con el último aspecto. Porque yo en este pasaje vi cómo la gloria de Cristo es superior, tan superior, que le da toda autoridad. ¿Cuál autoridad? Le dio la autoridad de perdonar pecados. Y cuando Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados, es porque tiene la autoridad de salvar. Capítulo 5, versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 16. Vamos a leerlo hasta el 16. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Parece ser que este señor todavía no sabía quién era. El mismo que me dijo eso me dijo que cogiera el lecho y caminara. Él les respondió: el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ya estaban detrás para... Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan algunas cosas peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando Jesús tiene este encuentro con este hombre, nuevamente en el templo, al parecer este hombre regresó. Dicen algunos historiadores que el regreso de él implicaba una adoración a Dios, una gratitud por haber recibido la sanación. Pero Jesús se encuentra y le da otra porción. Lo encuentra y le dice: no peques más, según el versículo 14. No peques más es una expresión, mira, no continúes en tu misma condición de pecador, porque los pecados te pueden traer malas consecuencias. No estaba diciéndole que el pecado tiene correlación con la enfermedad. No es, dentro de todo el panorama bíblico, no se puede concluir que cuando uno está enfermo es porque pecó. No siempre. Ahora, si hay una persona enferma de SIDA porque se fue a un lugar incorrecto, pues por supuesto que su pecado lo llevó a su enfermedad. ¿Cierto? Eso es verdad. ¿Quién lo discute? Pero no necesariamente nuestras enfermedades son producto de nuestro pecado, del pecado que cometemos ahora. Pero Jesús lo que le está diciendo es: mira, no continúes. En el griego es un presente continuo. No te mantengas en eso. Te puede traer otros problemas. Te puede generar más enfermedades, algún otro pecado que estés cometiendo. No te mantengas vigente en el pecado. Lo que Jesús estaba diciéndole implícitamente era que lo estaba perdonando, porque claro estaba dentro de la Escritura y en el Nuevo Testamento que cuando Jesús sanaba era porque salvaba, era porque perdonaba. Jesús, su gloria, le dio toda autoridad, no solamente por encima del sábado, no solamente por encima de las enfermedades. Jesús no solamente es una persona que está superior o por encima de estos eventos. La superioridad, la gloria y la autoridad de Cristo también radica
y se ve en que Él te puede perdonar y te puede salvar. Amén. La gloria de Cristo es superior y es necesario que tú y yo la conozcamos para que podamos alcanzar salvación. Por eso en esta mañana, si tú a través de este pasaje has comprendido y has visto la gloria de Cristo, yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Como les decía, este pasaje no solamente es para personas que no conocen, también es para personas que conocen, pero que su vida está enmarcada por la religiosidad, por la mecánica, por la costumbre, por la tradición, por la familiaridad. Así que este pasaje también es para ti. Quiero decirte, la gloria de Cristo es superior, tan superior que le da toda autoridad para perdonarte y para salvarte. Cierra tus ojos. Si alguien siente en esta mañana el deseo de decirle: Señor, yo realmente no te conocía, puedes confiadamente acercarte a Él y pedirle que te perdone, que te salve. Para los que ya tuvieron su encuentro personal con Jesús, no olvidemos que aunque nos encontramos con Jesús y Él nos salvó, seguimos mordiendo del árbol. Por eso es necesario que sigamos pidiéndole perdón al Señor. Así que esto es un asunto que tiene que ver con todos en esta mañana. Jesús tiene la autoridad para perdonarte y para salvarte.